Decíamos recién, estábamos hablando sobre la barrera sanitaria y de estas resoluciones por parte del SENASA, ¿no? Es la prórroga incluso, y estábamos a la espera de nuestro próximo invitado, quien ya lo tenemos en comunicación. Estábamos hablando en previa sobre la hermosa biblioteca que tiene detrás a sus espaldas, la van a poder apreciar ustedes, y es el momento de darle la bienvenida entonces a Ricardo Iriani, quien es el presidente de la Sociedad Rural Valle del Chubut. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cintia? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y un saludo a vos y a tu equipo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Ricardo, ¿qué podemos decir sobre esta resolución? Bueno, lo que podemos decir institucionalmente, después yo te puedo dar mi opinión personal como productor o como ciudadano, pero en principio, para hablar de la barrera sanitaria, habría que hacer alguna, digamos, aclaración en cuanto a que muchas veces salen los títulos de que se abre la barrera sanitaria. No es así. Esta resolución de ayer del SENASA lo que hace es permitir el ingreso de otros cortes vacunos a la zona de la Patagonia. Para aquella persona que no entiende, la Argentina, o que no está en tema ganadero, digamos, ¿no es cierto? La Argentina tiene un estatus de libre de aftosa sin vacunación en una parte de la Argentina y libre de aftosa con vacunación en el norte. Eso no es un capricho de un funcionario de Buenos Aires o de un funcionario de Bruselas, por decir el Parlamento Europeo, sino que es un estatus sanitario a nivel mundial que lo exigen los países que importan carne. Tomemos el caso de Japón, el Medio Oriente, China. Entonces le preguntan a los países, bueno, vos me vas a mandar carne, ¿cómo es tu situación con tal enfermedad? Y la aftosa es una de las enfermedades que se tiene más en cuenta porque si bien hay raros casos en humanos, es muy contagiosa para los ungulados. Los ungulados son los vacunos, el caso de los cerdos también, los ciervos, los elefantes, las jirafas, los jabalíes también pueden tener aftosa. Entonces hay países que no compran carne a aquellos países que tienen problemas de aftosa. ¿Nosotros tenemos problemas de aftosa? No. En la Argentina es libre de aftosa, con vacunación en el norte y sin vacunación en el sur. Entonces ahí está esta barrera sanitaria que hace que solamente determinados cortes de vacunos puedan acceder de la zona que se vacuna a la zona que no se vacuna. ¿Cuáles son esos cortes? Como está comprobado que el virus de la aftosa se almacena y se transmite en los huesos, a la Patagonia no se admite el ingreso de carne de corte con hueso, el caso típico del asado. Entonces, ¿qué pasa? ¿El asado en la Patagonia está más caro? Sí. ¿Cuál es la causa? Y la causa que podemos ver que en la Patagonia existe el 1% del stock vacuno de la Argentina, pero más del 2,5% de la población. Entonces hay mayor demanda de esos cortes para el domingo, para el cumpleaños, para el festejo, para después del partido, que es el asado. Y el asado está más caro en la Patagonia, sí. Pero lo que podemos decir, Cintia, que el resto de los cortes vacunos no está más caro o un poquito más caro que en el norte por flete, por costos, por transporte, por el frío, por transporte por el frigorífico. Pero en general, si uno recorre los cortes, a igual corte, ¿no es cierto? Si agarramos un lomo del mismo tipo de animal de calidad, no está más barato en el norte que en el sur. Pero eso siempre hace ruido. Siempre cuando dicen, bueno, se va a abrir la barrera, se va a flexibilizar, se piensa que la carne va a estar más barata en el sur o se va a abaratar. Y yo te puedo dar mi experiencia como productor y como vecino del Chubut hace 24 años. Me acuerdo del doctor Menem, el presidente Menem, dando la última vacuna de aftosa en el norte, en una manga, en un corral, en un campo, para hacer todo el país unificado, en el cual no hubo barreras internas. Dando la última vacuna antiaftosa y bueno, al poco tiempo se tuvo que una emergencia sanitaria porque entraron animales con aftosa de Paraguay y se tuvo que volver a foja cero. El tema es que hoy Paraguay está mejor, Brasil está mejor, ojalá toda Sudamérica esté libre de aftosa dentro de poco y que la Argentina no tenga barreras internas. Eso, si se hacen las cosas bien, si se hacen los deberes, en 4, 5, 6 años podría ser un país libre de aftosa sin vacunación, pero para eso hay que hacer los trabajos del SENASA, del Ministerio de Agricultura, coordinado con las provincias. Y acá creo que lo que hubo, porque también lo que hay que recalcar, Cintia, que ayer se tomó esta resolución y se volvió para atrás, suspendiendo la medida por 90 días,
Sí. No puede ser que se tome una medida que afecta a las provincias patagónicas. Por lo menos a mí me hizo mucho ruido, me llamó la atención la forma vehemente que salió el gobernador de Río Negro, porque estaban sin conocimiento de esto, ¿no es cierto? Entonces, si va a haber una política ganadera, si va a haber una política agropecuaria para el país, para la Patagonia, tiene que ser en conjunto y trabajando en mesa de trabajo las provincias, las instituciones nacionales como el SENASA, como el INTA, tienen que saber todos de qué se trata y hacer las cosas, porque de esa manera seguramente va a salir mejor y no va a haber desprolijidades como la que sucedió ayer, ¿no es cierto? Bueno, era algo de lo que hablábamos recién, dábamos cuenta de cuál era la postura también de la federación en Santa Cruz, y esto de decir, no puede ser de que haya un avance, una resolución e inmediatamente después una prórroga que puede llegar a traer cierta incertidumbre, mejor dicho, en el sector. O sea, ¿qué va a pasar después de estos 90 días? ¿Se van a sentar realmente todas, o se va a tomar en cuenta cuál es la posición de las sociedades rurales, de las federaciones? Sí, más que las posiciones nuestras, porque siempre cuando hay este tipo de medidas, hay movimiento de los valores y eso afecta a los productores, principalmente al pequeño productor o aquel productor que ya compró a determinado precio y después tiene que vender a otro. Por eso hay que ser cuidadoso con esas cosas. Lo de Santa Cruz es muy importante lo que decís, porque tomemos el ejemplo de los años anteriores. La provincia de Santa Cruz produce muchos corderos, exporta mucho. Pongamos un número redondo, 150.000 corderos el año pasado o el año anterior, son 8 o 10 millones de dólares de exportación de corderos que entran genuinamente a los productores de la provincia de Santa Cruz, que da trabajo en Santa Cruz. Pero ¿qué pasa si esos países que importan, como Japón, como China, dicen, ustedes en la Argentina flexibilizaron el ingreso de carne, así que por ahora vamos a esperar, le vamos a seguir comprando a Nueva Zelanda, le vamos a seguir comprando a Gales o a Gran Bretaña, hasta que aclaren bien ustedes cómo es esto del ingreso de carne con hueso a la Patagonia? Entonces eso es un efecto directo, seguro, indeseado, secundario de este tipo de flexibilizaciones que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Lo principal es lo sanitario. Hay un componente económico y sí, quizá baja el asado, se acomodan los precios, pero eso no tiene que ser el objetivo. Como se tomó la medida ayer, quizá lo que parece es que se quieren bajar los índices de inflación a cachetazos y eso no está bien, me parece. No hubo consultas previas, ¿no? Mira, yo te digo, la semana pasada vino el presidente del INTA, el presidente del SENASA, estuvieron recorriendo acá la zona, viendo cómo hacen el esfuerzo los productores, el Ministerio de Producción de la provincia, cómo se está trabajando para producir más carne. Lo que yo te decía, ¿no es cierto? En la provincia de Chubut hay muy pocas vacunos, 150.000 vacunos hay en Chubut. Hay una intención de los productores de seguir creciendo, de crecer más. No se abastece Chubut de la carne vacuna que produce, se trae mucha carne del norte, hay una posibilidad de seguir creciendo. Se habló de todo eso, pero en ningún momento se habló de esto, así que quizás es una medida que se viene trabajando hace tiempo, pero bueno, que se ponga sobre la mesa. Ahora se llama una mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo, si tiene plazos realizables en el sentido de decir, che, vamos a dar garantías principalmente a los países compradores de carne de la Patagonia, que todo esto va a estar bien controlado, porque a esto se suma el hecho de que las barreras patagónicas, Fumbapa, tampoco la va a financiar más el gobierno nacional. Entonces, ¿cómo es la cosa? Tenemos estos recuerdos de esas privatizaciones y de esas descentralizaciones sin consultas, cuando en la época de Menem, que todo lo del Estado no servía y se privatizaba todo, le dieron a las provincias el manejo educativo, le dieron a las provincias el manejo, pero no le dieron la recaudación de impuestos. Entonces, desde la provincia, ¿lo que se reclaman? Bueno, si vos me das la obligatoriedad o me descentralizás el hecho de manejar este servicio, la pucha, por lo menos provincias como Chubut, que son netamente dadoras de impuestos, ¿no es cierto? En el sentido de que recibe mucho menos de coparticipación que lo que le manda de impuestos al país, eso también tendría que discutirse. Sí, bueno, nosotros siempre tenemos en el programa En Proa Sur los canales abiertos de comunicación con nuestros oyentes, televidentes. Viste que con esto del streaming es como que tenemos toda una nueva categoría de palabras, ¿no? Entonces, bueno, nos consultan a modo de
de saber si esto también tiene que ver, es si algún ciudadano común que puede ingresar al sector de la Patagonia desde el lado norte, puede ingresar con 10 kilos de carne sin hueso, por ejemplo, a la región. O si en su defecto se va a encontrar con una barrera sanitaria, que es lo que ocurre, y se la van a incautar. Sí, está muy bien la pregunta. La barrera sanitaria es una barrera que tiene muchos agujeros, lamentablemente, ¿no es cierto? Porque necesitamos esa barrera y que esa barrera, cuando vienen las inspecciones de los organismos internacionales de control, vean que funciona, o sea que no es una barrera ficticia, es una barrera real. Ahora, yo entiendo a una persona cuando trae 10 kilos de carne y dice, che, esto lo compré en el norte, no tiene hueso, pero seguramente si pasa por Fumbapa, le abren el baúl y se la encuentran, se la van a decomisar. Ahora, el otro día también me decía un productor, yo estoy en el límite de la barrera, supongamos que una piara de jabalíes cruza el río a nado, recordemos que el jabalí es un chancho salvaje, es ungulado y puede transmitir lactosa. ¿Quién lo para esos chanchos? Y no los para nadie, y está perfecta la pregunta. Entonces, nosotros necesitamos esa barrera para tener el sello de que se hacen controles y que hay seguridad en la Patagonia. Ahora, hay filtros, sí, por supuesto. También uno escucha que muchas veces pasa un camión, no por la ruta de asfalto, sino por esas rutas internas de los campos, pasa para el sur con carne. Los guanacos van y vienen, hay campos que están en ambos lados de la barrera. Sí. Tiene muchos filtros la barrera, pero es necesario tenerla y yo comprendo porque muchas veces me pasa cuando uno llega a la barrera, perdón que ando medio engripado. No, por favor. Y también tenemos el tema de la cereza, ¿no es cierto? La Patagonia es libre de otro parásito, de otro problema que hay con los frutales, en este caso, que es la mosca de los frutos, y necesitamos ese certificado para poder exportar cerezas a países que lo exigen. Entonces también hay que ser cuidadoso cuando revisan los cajones de manzana, los cajones de pera, las cerezas que llegan del norte, porque puede haber problemas de decomiso. Lo recomendable es que no se haga esas cosas, porque hoy perder 10 kilos de carne por traerlo en el baúl y pagarlo 10-15% menos es mucho lo que se pierde, ¿no es cierto? No, seguro. Aparte, esta salvedad, ¿no? Porque hay muchas veces que en esos límites es donde se dan las discusiones. No, bueno, pero la carne que yo traigo es carne sin hueso. No, bueno, pero esa carne es para consumo propio. Yo no lo voy a vender ni nada por el estilo. Entonces, hay veces que no queda claro si esa barrera es solamente para carne sin hueso, para carne con hueso o para todo tipo de carne que quiere ingresar al territorio. Sí, por el problema de contaminación. Nosotros estamos acá en Chubut, en Gaiman. A mí me gusta recorrer toda la Patagonia porque soy un enamorado de la Patagonia. He cruzado, no sé, 5, 6, 7 veces a Chile. Y cuando vemos los controles que tenemos acá, no los controles de documento y de pasaporte, que está perfecto que lo hagan, pero sí el control al vehículo por esto que Chile también es libre de aftosa, es libre de mosca de los frutos. Cuando ves vos a un carabinero que te revisa el vehículo y te encuentra una cáscara de banana tirada atrás del asiento que tu nene la dejó, y un poco más que te prende fuego el auto porque estás contaminando Chile, ¿viste la pucha? Vos decís, mirá estos tipos, pero yo creo que si los gobiernos deciden hacer determinados controles, esos controles hay que cumplirlos, nos guste o no, y tiene que ser para todos, no puede haber excepciones. La Argentina decidió que la Patagonia sea libre de aftosa sin vacunación, que sea libre de aftosa, que sea libre de mosca de los frutos. Entonces esos controles tienen que estar y tiene que haber mucha docencia y mucha información previa, ¿no es cierto? Muchos turistas también que vienen acá se quejan, che, pero traje una conservadora llena de carne y me la sacaron. Y bueno, eso hay que ser atento. En los aeropuertos están esos avisos, ¿no es cierto? También acá en Trelew, en el aeropuerto, cuando uno llega, las valijas pasan por esa revisación, pero bueno, son los pequeños, digamos, las pequeñas molestias que tenemos que tener si queremos conservar un estatus sanitario. Ricardo, si esta barrera, la resolución dentro de 90 días es levantarla, ¿esto se va a poder hacer? Sí, repito, y acomodo un poco eso de levantarla. Levantarla en el sentido de permitir ciertos cortes que vengan.
Bueno, yo creo que lo que hay que trabajar, yo soy productor, hace 38 años me dedico a producir carne, así que no le tengo miedo a la competencia, no le tengo miedo en el sentido de que entren animales acá a competir, porque eso está bien, la competencia hace bien. Ahora, que no haya riesgo sanitario. Entonces, si las provincias, si las autoridades sanitarias de la nación, SENASA, garantizan que el proceso de esa carne en el norte va a permitir, recordemos que lo que no se va a levantar es que en el norte se sigue vacunando y acá no se vacuna. Exacto. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Que el riesgo es, de todos modos, esta medida que se tomó ayer no es un capricho del presidente, ¿eh? Vamos a aclarar eso. Es un trabajo que está haciendo el SENASA hace tiempo, que quizá la medida está decidida a tomarla hace 6, 7, 8 meses, no lo sé. El tema es cómo se hizo la medida. Quizá este impasse de 90 días permite asegurar, realmente no se levante si no se permita que lleguen estos cortes con hueso. Ahí veremos si se abarata la carne con hueso, si finalmente se abarata la carne, porque lo que tenemos que decir hoy, Cintia, es que ya de hecho entra muchísima carne. Uno se para en el centro de Trelew en las carnicerías y ve como esos térmicos del norte bajan cajas y cajas de carne sin hueso. Uno se para en los supermercados grandes que hay en Trelew, en Madrid, las cadenas de supermercados, bajan cajas y cajas y cajas que vienen del norte, envasadas, con su trabajo de trazabilidad hacia atrás de dónde vienen esos lotes de animales, y es carne sin hueso. ¿Y es más barata la carne esa que la de acá? No, no lo es. Más o menos es el mismo precio. Entonces, dos temas con esto de los 90 días. Si se abre para la carne con hueso el asado, bueno, bienvenido sea, pero que venga con esos certificados o esos controles estrictos que hace falta. Y al productor, si se le abarata la carne, ganará un 10 o un 15%. Bueno, nosotros lamentamos porque sabemos, y esto ha pasado en el pasado, que como ha pasado con la lechería en el norte, los tambos, ¿quiénes son los primeros que quedan fuera de escala o fuera de competencia? Los chiquititos, que se tienen que reinventar, ¿no es cierto? Si hay un precio diferencial. Hoy el precio de la carne en la Patagonia es un poco más caro, sí, pero no es el doble. Al productor le llega un 10, un 15% de precio, un poquito más que en el norte. Y te aclaro algo, yo hace tiempo te decía que estoy en la producción, el precio que recibe el productor en la tranquera, ese precio lo multiplicás por 5 y es el valor del corte del lomo, del corte del bife en la carnicería. Esto no varía. ¿Y por qué por 5? Porque en el medio tenés un montón de costos, transporte, flete, frío, frigorífico, faena, impuestos. Yo creo que algo que sería mucho más razonable si quieren bajar el precio de la carne es bajar el valor del IVA o todos los costos impositivos que hay en el medio, y con eso se lograría un impacto mucho mayor que con este tema de permitir el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, que, repito, yo personalmente como productor no me opongo si las condiciones sanitarias así lo permiten, ¿no? No, totalmente. Y si no traen consecuencias luego al momento de vender o de seguir manteniendo o poder seguir con la apertura de los mercados en el exterior para los productos que son propios de la región. Correcto. La consulta tendría que hacerse en Bruselas, que es la Unión Europea, está la Organización de Control de las Epizootias Internacionales. Yo calculo que SENASA está en contacto directo con ellos. A mí me gustaría saber qué respuesta dio o qué respuesta tiene los organismos internacionales de inspección que avalan y nos certifican con respecto a esto, ¿no es cierto? Nada más que eso. Ojalá podamos hacerle esa pregunta al SENASA. Nosotros estamos atrás de SENASA. Son difíciles en Casa Central para llegar. Pero bueno, vamos a trasladar esa consulta. Ricardo, desde ya muchísimas gracias por estos minutos y seguramente antes de que se cumplan los 90 días volvemos a tomar contacto y vemos cuál fue la comunicación real que hay respecto a este tema. ¿Te parece? Muy bien, muchas gracias y ha sido un gusto, muy amable por la comunicación. Lo mismo digo. Ricardo Iriani, presidente de la Sociedad Rural Valle del Chubut, estamos hablando sobre la resolución del SENASA, esta prórroga de 90 días y aclarar la situación respecto a la barrera sanitaria. Carne con hueso, carne sin hueso, zona libre de aftosa con o sin vacunación. Bueno, todo eso fue aclarado hace algunos minutos nada más.